Hola a todos, el Señor les bendiga. Estoy muy contenta porque hoy retomamos el estudio de libro por libro de la Biblia. A continuación vamos a iniciar con el libro de Abdías. Es el libro más corto de la Biblia, solo contiene 21 versículos. Y vamos a iniciar nuestro estudio. ¿Quién escribió este libro? El profeta Abdías, que fue un profeta de Judá. ¿Cuándo fue escrito? En el 586 a.C. ¿A quién fue escrito? A Judá. ¿De dónde fue escrito? De Jerusalén. Abdías vivió en Jerusalén después de la deportación de Judá a Babilonia. Él fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas. Los edomitas, recuerden que eran los descendientes de Esaú, los que se habían gozado de la caída de Judá. Él también profetizó de un futuro cuando los judíos volverían a gobernar las tierras que estuvieron una vez bajo el control de David. El trasfondo histórico de esta breve profecía es lo hecho por los idumeos contra Jehová, aprovechándose de la caída y destrucción de Jerusalén. No solo ayudaron al invasor, no solo se alegraron de la desgracia de Judá, sino que saquearon la ciudad y ocuparon una parte del territorio. Abdías anuncia el castigo de Edom por esta felonía y la proximidad del día del Señor, en el que el juicio divino se abatirá sobre ese pueblo y Judá será restaurado. Esto lo vamos a encontrar a partir del versículo 15 al 21. El género de la literatura de este libro es profético, histórico. Pero, ¿cuál es la idea principal del libro? Edom ayudó a Babilonia a saquear a Jerusalén. Ellos eran descendientes de Esaú y por lo tanto emparentados con los judíos. Pero aquí en Abdías es una profecía de los juicios de Dios contra ellos por haber saqueado a Jerusalén. El pueblo de Edom, como conocemos en la historia, eran dos hermanos, Israel y Edom, ¿sí? De ahí descienden los israelitas de Israel y los edomitas de Edom, que eran los dos hermanos mellizos. Y ellos, cuando Babilonia atacó a Israel, los edomitas no ayudaron a los israelitas, sino al contrario, saquearon a Jerusalén. Entonces, en este libro se muestra el castigo de Dios por esta acción. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Una profecía de la venganza de Dios contra Edom. Es un libro de justicia. Recuerden que todo pecado tiene una consecuencia y tenemos a un Dios justo que castiga el pecado. Las palabras claves en este libro es el día, Esaú Edom, Jacob Judá, las naciones, monte de Sión, mi monte santo, ha dicho Jehová. El énfasis: el juicio de Dios sobre Edom por sus pecados contra el pueblo de Dios, la derrota de los que se creen inconquistables, la liberación de Israel y la restauración en el día de Jehová. Características particulares. El libro de Abdías utiliza un enérgico lenguaje poético y está escrito en forma de canto fúnebre por la fatalidad. ¿Cómo leer Abdías? ¿Alguna vez alguien se ha aprovechado de ti y no recibió su merecido? Tal vez tus amigos o aún tus familiares te dieron la espalda cuando más los necesitabas. Abdías cuenta la apasionante historia de cómo Dios amó a su pueblo y fue constantemente fiel a ellos en tiempos difíciles. Esto es evidente al ver el juicio que pronunció contra los edomitas, quienes tomaron ventaja injustamente de los israelitas. No ignores este pequeño libro, que se encuentra escondido entre los más reconocidos como Amós y Jonás. De lo contrario te perderás de verdades vitales. Abdías trata el tema del orgullo y el deseo de venganza y deja en claro que estas actitudes
conducen en última instancia a la destrucción, como le ocurrió al pueblo de Edom. Los edomitas confiaban en su fortaleza en la montaña y su poderío militar, pero aprendieron una lección dolorosa. Siempre que basamos nuestra seguridad en nuestras propias fuerzas, todo se desmorona. La verdadera seguridad y fortaleza provienen únicamente de Dios. El título del libro. El libro es nombrado de acuerdo al profeta que recibió la visión. Abdías quiere decir siervo de Jehová, y ocurre 20 veces en el Antiguo Testamento, refiriéndose por lo menos a 20 individuos más del Antiguo Testamento. Abdías es el libro más corto en el Antiguo Testamento. Temas. El juicio para Edom. El más breve de los libros del Antiguo Testamento le aseguró al pueblo de Dios que él castigaría a aquellos que los habían maltratado. Liberación y restauración para Israel. Abdías enseña que Dios es soberano sobre todas las naciones. Aún los enemigos del pueblo de Dios pudiesen haber experimentado vislumbres momentáneos de gloria. Finalmente, serían derrotados por Dios y sus tierras serían entregadas a su pueblo. La estructura de Abdías. El versículo clave está en el capítulo 1, versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Recuerden que cuando nosotros nos convertimos en hijo de Dios, Él es nuestro Padre. Y Él, como buen Padre, siempre nos cuida y nos protege. Y aquí vemos el enemigo de su pueblo, que era Edom, que se aprovechó de la situación de Jerusalén, de los israelitas. Y vemos cómo el Señor les dice en este versículo 13: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Así es Dios con nosotros. Dios nos cuida, nos protege y ve cuando cometen injusticia contra nosotros, y Él pagará a aquellos nuestros enemigos que conforme a sus obras, si no se arrepienten. Si se arrepienten, el Señor los perdona, al igual que nosotros tenemos la obligación de perdonarlos como Dios nos perdonó a nosotros muchos pecados tan horribles que hicimos cuando no lo teníamos a Él. Vemos aquí la estructura del libro: la humillación de Edom, del capítulo 1 al 5, y exaltación de Israel a partir del humillación de Edom de los versículos 1 al 5, porque recuerden que es un solo capítulo, y exaltación de Israel del versículo 15 en adelante. El autor y la fecha. Nada se conoce con seguridad acerca del autor. Otras referencias del Antiguo Testamento a hombres con este nombre no parecen referirse a este profeta. Sus menciones frecuentes de Jerusalén, Judá y Sión sugieren que pertenecía al reino del sur. Abdías fue probablemente un contemporáneo de Elías y Eliseo. La fecha de escritura es igualmente difícil de determinar, aunque se sabe que está ligada al ataque edomita contra Jerusalén, descrito en los versículos 10 al 14. Al parecer, Abdías escribió poco después del ataque. Hubo 4 invasiones significativas a Jerusalén en la historia del Antiguo Testamento. Contexto histórico de Abdías. Los edomitas tienen su origen en Esaú, el primogénito gemelo de Isaac y Rebeca. Como les comentaba, ellos eran 2 hermanos: Jacob, que es Israel, y Esaú, que es Edom. Esaú era el primogénito gemelo de Isaac y Rebeca, quien luchó con Jacob aún mientras estaba en el vientre. El nombre de Esaú quiere decir velludo, porque él era todo velludo como una pelliza. Él también es llamado Edom, lo cual quiere decir rojo, debido a la venta de su primogenitura a cambio de algo de guiso rojo. Él mostró un menosprecio por las promesas de pacto al casarse con 2 mujeres cananeas.
y más adelante con la hija de Ismael. Le encantaba estar fuera, y después que la bendición de su padre le fue robada por Jacob, fue destinado a permanecer siendo un hombre de los espacios abiertos. Esaú se estableció en una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas escabrosas al sur del Mar Muerto. El área de 64 kilómetros de ancho, la cual se extiende aproximadamente 160 kilómetros al sur del Golfo de Acaba. La legendaria carretera del Rey, una ruta caravana esencial uniendo a África del Norte con Europa y Asia, pasa a lo largo de la meseta oriental. La lucha y nacimiento de Jacob y Esaú fue el contexto definitivo de la profecía de Génesis 25-23. Dos naciones hay en tu seno. Sus descendientes respectivos, Israel y Edom, fueron enemigos perpetuos. Cuando Israel salió de Egipto, Edom negó a su hermano, Jacob, el paso por en medio de su tierra, localizada al sur del Mar Muerto. No obstante, Israel fue instruido por Dios a ser amable con Edom. Abdías, habiendo recibido una visión de Dios, fue enviado a describir sus crímenes y a pronunciar destrucción total sobre Edom por su trato hacia Israel. Aquí vemos que esta situación no había sido la primera. Ya antes, Edom, el pueblo de Edom, los edomitas, habían hecho cosas al pueblo de Israel, no los habían dejado pasar por ahí por sus tierras. Ellos le pidieron amablemente que si le daban el paso por ahí, pero ellos dijeron que no les darían el paso, y los israelitas tuvieron que agarrar una ruta más larga. Y vemos que ellos tenían ese corazón orgulloso. Los edomitas se opusieron a Saúl y fueron sujetos bajo David y Salomón. Pelearon en contra de Josafat y exitosamente se rebelaron en contra de Joram. Fueron conquistados una vez más por Judá bajo Amasías, pero volvieron a ganar su libertad durante el reinado de Acaz. Más tarde Edom fue controlado por Asiria y Babilonia en el quinto siglo a.C. Los edomitas fueron forzados por los nabateos a dejar su territorio. Se mudaron a la zona de Palestina del sur y llegaron a ser conocidos como los edomitas. Herodes el Grande, un edomita, se convirtió en rey de Judea bajo Roma en el 37 a.C. En un sentido, la enemistad entre Esaú y Jacob continuó en el intento de Herodes por asesinar a Jesús. Los edomitas participaron en la rebelión de Jerusalén en contra de Roma y fueron derrotados junto con los judíos por Tito en el 70 después de Cristo. De manera irónica, los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C., pero murieron tratando de defenderla en el 70 después de Cristo. Después de ese entonces ya no se volvió a oír de ellos. Tal como Abdías predijo, ellos serían cortados para siempre y ni aun resto quedará de la casa de Saúl. Esto lo predijo el profeta que estudiaremos, profeta Abdías. Cumplimientos de las profecías de Abdías. Abdías predijo que los idumeos serían talados para siempre, como si no hubieran sido, que un remanente de Judá sería salvo y que el reino de Dios de Judá aún prevalecería. Vemos cómo las profecías se van cumpliendo. Ok, vemos las fechas de las profecías y aquí vemos los gobernantes y profetas de la época de Abdías. Las fechas, los reyes de Israel, el rey Ocosías, los profetas de Israel, también Eliseo y Elías, que estaban en el periodo de Abdías, los reyes de Judá, Ocosías, Joram, Joás, Josafat, Atalía, y los Abdías y los profetas de su época en el reino del sur, el profeta Joel, Jaziel, Ardías. Aquí vemos las fechas también en las que
se escribió este libro. Ok. Vamos a ver también el carácter de Dios en este libro. Vemos el carácter de Dios del versículo 1 al versículo 16, que es que Dios juzga el pecado. Nunca olvidemos eso, que Dios juzga el pecado. Nosotros, desde la caída de Adán y Eva, venimos con esa tendencia al pecado. Todos hemos nacido en pecado, como lo dijo el salmista, que fuimos concebidos en pecado. Así que nosotros merecemos ser juzgados por Dios, pero gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó eso que debíamos pagar y ahora nos refugiamos en su justicia y Dios ya no está airado con nosotros porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó por eso, pero debemos aceptar al Señor como nuestro Salvador y aceptarlo no significa simplemente una oración, sino es una vida entregada a Él, una vida de obediencia, una vida de crecimiento espiritual, porque por eso nos reconoceremos, porque hemos dado un giro a nuestra vida, hemos dado un giro al pecado y ahora lo seguimos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, y nos parecemos cada vez más a Él. Y también vemos que Dios restaura, lo podemos ver en los versículos 17 al 21. Y como vemos también, como hemos venido estudiando, nuestro Señor Jesucristo está en toda la Biblia. En toda la Biblia encontramos a nuestro Señor. En Abdías, Cristo actúa como juez de los enemigos de Israel, versículos 15 al 16. Y Salvador de su nación escogida, versículos 17 al 20. El triunfo final de Israel llega solo a través de Cristo, nuestro Señor. Abdías nos recuerda la justicia de Dios al castigar la pecaminosidad humana y nos recuerda la victoria final de Dios sobre los poderes terrenales. Así que vamos a estudiar todos juntos este pequeño pero muy importante libro y vamos a conocer cada vez más a nuestro Dios, este carácter justo y este carácter restaurador de nuestro Señor. ¿Sí? Y les invito a que continuemos adelante conociendo más de nuestro buen Dios. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Bendiciones.